Solo 3 años, la cumbre de la OTAN se celebró en Madrid, aquí en Madrid, y Pedro Sánchez tuvo un enorme protagonismo a nivel internacional porque ejerció como anfitrión. Hoy, 3 años después, en esta cumbre de La Haya, se ha quedado prácticamente aislado por su postura sobre aumentar el gasto en defensa. Hombre, ¿qué te crees? Han puesto a Sánchez en un lado por si hace falta cortar la imagen. Se corta en un momento con el editor del móvil. Esto se hace mucho en las bodas también. Si no estás segura de con quién vas... Al que ha regalado el airfryer. Ese fuera. Bueno, ¿cuál es vuestra valoración del resultado de esta cumbre en La Haya? Pedro Sánchez se ha ausentado de España buscando tranquilidad y allí ha encontrado un poco de, por lo que parece, cierto aislamiento. Pero le hemos escuchado unas declaraciones hace apenas unos minutos, una rueda de prensa posterior al encuentro, en el que parece que hemos firmado el 5%, pero nos bastará con el 2,1%. ¿Cuál es vuestro balance? Pues que lo que decía Lincoln, que se puede engañar a todo el mundo un tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el rato. Entonces, Pedro Sánchez lo que ha elegido es este asunto de la OTAN, que es estratégico para España y estructural, y que de alguna manera pone en liza el papel de España, la credibilidad de España ante el mundo, para desviar la atención sobre el chapapote de corrupción que le rodea, y lo ha hecho de una manera que simplemente es como intentar cuadrar el círculo. Es decir, que en España parezca que él es el rival de Trump y que se niega a gastar dinero en armamento, y que en Europa, sin embargo, firma la declaración oficial de todos los socios de la OTAN, aunque a la vez hace no sé cómo llamarlo, hace el clown y se separa de la foto para que sus altavoces mediáticos en España simulen un distanciamiento de todos, ¿no? O sea, el que se ha separado es él. Claro, claro. ¿Crees que es el que se separa de Trump? No al revés. No te quepa ni la menor duda. O sea, él tiene el protocolo de estas cumbres y de otras internacionales, fija cuál es la posición de cada uno. Sánchez la ocupa al principio y después se baja para que, insisto, sus palmeros, el coro rociero que siempre le acompaña, contra todo vestigio de credibilidad y de análisis de los hechos reales, pueda decir: mirad qué machote es Sánchez, que desafía a los 32 socios de la OTAN. A mí me parece patético porque al final estas cosas tienen un impacto y tú no te puedes permitir que algo de Estado, como es la posición de un país ante el mundo, que cuesta décadas ganarla, y la han ganado todos los presidentes anteriores y esta sociedad. Cuesta mucho ganarla, pero cuesta mucho perderla, y Sánchez la ha perdido. Por la corrupción, es decir, de mentir allí y de mentir aquí a la gente para que desviar la atención y que no se hable demasiado de sus coldos, sus sábados. Cuando hay un caso de corrupción, perdona, Susana, Antonio. el caso es que hemos llegado a esta reunión de la OTAN por los movimientos previos con un ambiente de mucha tensión, Fabián. Muchísima tensión, Pablo. De hecho, lo hemos estado siguiendo el evento, cómo iban circulando los presidentes, y la prensa les preguntaba a gritos: "What about Spain? ¿Qué hay de España?". España ha sido uno de los nombres que ha estado en el epicentro de esta cumbre, ha generado muchísimas tensiones con el resto de socios, y la pregunta que hay que responder es una solo, simple: ¿cómo hemos llegado a esta situación? Así. Por culpa de Naranjo. Los 32 aliados acuden a la segunda jornada de la cumbre de la OTAN con los aires caldeados y múltiples frentes abiertos. El primero, la negativa de Trump a mostrar ayer su compromiso con el artículo 5 del Tratado de la Alianza, que obliga a la defensa mutua entre los aliados. Una afirmación que ha abierto las dudas sobre el compromiso estadounidense, aunque hoy traten de restarle importancia y Trump intente hoy zanjar así el debate que él mismo abrió. Para pasar a hablar del segundo de los frentes abiertos, el que más interesa al republicano. Un objetivo al que Sánchez dijo no. El gobierno de España acaba de alcanzar un acuerdo con la OTAN, sin tener que incrementar nuestro gasto de defensa hasta el 5%. Pero la OTAN no tardaba en desmentir el pacto, y hoy el secretario general de la Alianza Atlántica le mandaba un mensaje alto y claro. We have a concrete plan for all allies to spend 5% of GDP on defense. Todos los aliados son todos los aliados. Países como Dinamarca, Bélgica o Italia también se lo han hecho saber a Sánchez. There are no
special treatment for any member state. Este último ironizaba incluso sobre la cifra dada por el presidente del gobierno español. The strategists of NATO have calculated the amount of money needed, and I guess these people are not foolish, they know what they talk about, so probably they're right. What is calculated to be 3.5 for 2.1, as Pedro Sánchez has said. If he can do so, he's a genius. La OTAN actúa después de que ayer Trump dejase clara su posición. I should do something, and they're having a problem with Spain. There's a problem with Spain, which is very unfair to the rest of them. Y tras salir a la luz un mensaje privado enviado por el secretario general de la OTAN a Donald Trump, donde se ve a Rutte plegándose ante el líder estadounidense. Un mensaje laudatorio que Trump capturaba y colgaba en su propia red social. Donald, nos has conducido a un momento muy importante para América y Europa y el mundo. Lograrás algo que ningún presidente estadounidense en décadas había podido conseguir. Sin embargo, el mensaje a priori comprometedor no ha hecho que Rutte dejara hoy de reírle las gracias al republicano y continuara con la tanda de halagos. You are a man of strength, but you're also a man of peace. Hace unas horas Sánchez evitaba el contacto con Donald Trump. No ha habido imágenes suyas saludando a su homólogo estadounidense. Y esta ha sido la foto de familia de líderes de la OTAN. Sánchez en una esquina, casi fuera del marco de la foto. Esta mañana su ministro Carlos Cuerpo se aferraba al 2,1% que defendía Sánchez. El coste de cobertura de esas capacidades está en un 2,1% del PIB y por lo tanto eso es lo que haremos. ¿Asumirá España el 5% del gasto en defensa como pide Trump y comparte la OTAN? ¿En qué podría afectarnos el plante de Sánchez ante la alianza? Bueno, pues para responder algunas de estas preguntas, el primer embajador de España en la OTAN, a Javier Ruiz Pérez. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Javier, me gustaría que empezáramos por pedirle una interpretación sobre el resultado de la reunión de hoy en la Haya y que nos ayude a entender qué hemos firmado exactamente. Si es compatible ese compromiso de alcanzar el 5% del gasto en defensa en el año 2035 y esto que ha dicho Pedro Sánchez de que va a ser suficiente con gastar el 2,1%. Lo que dice el acuerdo firmado hoy en La Haya dice claramente que todos los miembros, los 32 países miembros de la OTAN, se comprometen a haber llegado al 5% dentro de 10 años, ¿no? Yo no comprendo por qué el presidente del gobierno se quiere borrar de ese compromiso. El compromiso está dicho muy claro. Y yo no creo que quiera separarse de ese compromiso. Por otra parte, digamos 5% son cantidades importantes, pero 10 años es un tiempo suficiente como para ir preparando y organizándose como para efectivamente cumplir ese objetivo, ¿no? Yo creo que ese es el resultado, aparte de todo lo que dice el memorándum, el resultado de la reunión, que es desde ese punto de vista muy significativo. Es decir, lo que está diciendo es que la OTAN debe seguir contando, debe seguir desarrollando el papel fundamental que ha venido desarrollando desde 1949, que es defender la paz, la libertad y los derechos humanos de todos los países miembros, ¿no? Se refugiaba Pedro Sánchez en su comparecencia en una cierta flexibilidad. Dice que el documento es flexible y además pues eso pone en valor, digamos, el esfuerzo de España, pero insisto le permite ser flexible a la hora de aplicar o de aumentar el gasto durante estos próximos 10 años. ¿A qué flexibilidad? ¿Qué es esto exactamente? ¿A qué flexibilidad se refiere Sánchez? Yo no, la verdad es que no acierto a comprender el tema de la flexibilidad. Ya sabemos que son gastos importantes y consiguientemente tenemos que mirar con mucho detalle qué significan esos gastos, tanto desde el punto de vista de sus cantidades como desde el punto de vista de su aplicación, ¿no? Tenemos que tener también en cuenta lo que significa la OTAN, ¿no? Y desde ese punto de vista a mí me parece que es absolutamente central, lo es desde 1982, cuando entramos en la OTAN, el que España siga perteneciendo a la OTAN. Es decir, no vayamos a entrar en aquello que en aquel momento era OTAN de entrada, ¿no? Con ahora otra OTAN de salida, sí, ¿no? Eso sería un error catastrófico, y demencial. De manera que en eso estamos. Lo que se nos da en este momento, no únicamente a nosotros, sino a todos los países miembros de la OTAN, son 10 años para calcular y para revisar exactamente nuestros presupuestos y llegar a ese acuerdo que, por otra parte, no ha puesto nadie en duda. Es decir, nadie se ha negado a firmar ese testamento, ese texto, ¿no? De manera que ahí estamos, ¿no?
Permíteme, Javier, que le pregunte por otro de los grandes temas de debate del día de hoy, que es la imagen de distanciamiento. El distanciamiento real. Trump dijo ayer que la OTAN tiene un problema con España, que España siempre ha sido un problema, creo que dice literalmente, y la foto del distanciamiento físico de hoy entre los dos líderes, entre los dos mandatarios. ¿Cómo interpreta este distanciamiento y quién cree que rehúye a quién? Primero hay que tener en cuenta que la imagen de España estos días no ha sido nada positiva, ¿no? Con independencia de lo que pensemos sobre Trump o sobre los Estados Unidos. Esa sensación, bueno, no sensación, sino esa realidad del presidente de los Estados Unidos diciendo que España es el problema, pues no nos ayuda en absoluto, con independencia que el presidente sea Trump, que lo diga. Y por otra parte, lo que hay que preguntarse es exactamente por qué Sánchez se ha empeñado en un terreno que en el fondo no se ha cumplido, ¿no? Porque no hay flexibilidad. En el texto final de la reunión no hay absolutamente ninguna referencia a la flexibilidad. Y lo que yo sí creo, como decía alguien en su programa, es que efectivamente Sánchez ha tenido la tentación de creer que todo este tema le servía para evitar otras discusiones internas que en este momento no son nada favorables ni para su partido ni para su gobierno, y al mismo tiempo desviar un poco la atención. Pero yo creo que desde el punto de vista interno es enormemente negativo, porque al fin y al cabo hay gente que piensa que eso de la OTAN no es bueno, como ya pensaban hace 50 años o 40 años, y por otra parte desde el punto de vista de la imagen exterior estamos claramente tocados, ¿no? Y eso me preocupa. Me preocupaba hace 40 años cuando entramos en la OTAN. Me preocupa en estos momentos y yo creo que hay que tener enormemente cuidado para reivindicar lo que hemos conseguido durante tantas décadas, que es la idea y la realidad de un país que cumple firmemente sus compromisos y que al mismo tiempo es un aliado realmente de lo más fiable para lo que es la finalidad fundamental de la Alianza Atlántica, que es defender la democracia, defender el Estado de Derecho y defender la libertad en un terreno como es el terreno euroatlántico, en donde hay muchos enemigos y el mismo texto de hoy lo dice. El principal enemigo sigue siendo Rusia, en este caso la Federación Rusa. De manera que esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y luego, naturalmente, veamos cuáles son los presupuestos, veamos las cosas que hay que reducir. Hombre, por ejemplo, podríamos reducir algunos de los gobiernos existentes, ¿no? No parece que este país necesite 22 gobiernos, ¿no? 22 diferentes gobiernos, diferentes casas ministeriales, ¿no? De manera que por ahí podríamos comenzar también por pensar qué es lo que hacemos con los minglanillos, ¿no? Que en este momento existen en el Parlamento. Yo no conozco absolutamente ningún parlamentario, tanto en el Congreso o en el Senado, que no sepa hablar español, ¿verdad? Javier, ¿Para qué necesitamos los minglanillos? Y así podríamos pensar toda una serie de cosas. Es que me ha despistado con pinganillo. El pinganillo. Yo también estoy en contra de los pinganillos, ¿eh? No he visto lo molestos que son. Todos. Javier Ruiz Pérez, ex embajador en la OTAN. Muchísimas gracias. Gracias por su análisis. Que tenga muy buena tarde. Gracias.